Ana Vanessa Morillo Campoy y su servidor Martín Omar Guerrero Juárez. En este video les hablaremos de la unidad de competencia número 3, en donde nos habla de 4 temas sumamente importantes, como son la cinética química, el equilibrio químico, la electroquímica y la termodinámica química. Les hablaré sobre el primer subtema, que es mecanismos de reacción. Esto se refiere a una secuencia de pasos intermedios simples que corresponde al avance de la ecuación química a una escala molecular. También está la ley de velocidad, que su fórmula sería A minúscula y A mayúscula más B minúscula y B mayúscula igual a C minúscula y C mayúscula más D minúscula y D mayúscula. ¿Qué nos quiere decir esto? Es una reacción matemática entre el cambio de concentración, la velocidad de una reacción y la constante de su velocidad. Efectos de la concentración. La velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Esto quiere decir prácticamente lo mismo que ya vimos con la temperatura. Mientras la concentración sea mayor, va a ser más grande los reactivos. Y si es menor, proporcionalmente sería menor los reactivos. También nos hace un cuestionamiento que sería: ¿qué efectos tiene la temperatura en la velocidad de reacción? Esto sería: si la temperatura aumenta, el número de choques y moléculas es mejor con una energía igual o mayor. ¿Qué no quiere decir? Si la temperatura aumenta proporcionalmente cada 10 grados centígrados, esto va a aumentar proporcionalmente al número de grados que avance. También les voy a explicar la constante del equilibrio y el principio de Chatelier. La constante del equilibrio se expresa como la relación entre las concentraciones molares de reactivos y productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que ésta siempre debe especificarse. El principio de Chatelier fue postulado en 1884 y establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema de equilibrio, el sistema se adjuntará de tal manera que se cancele principalmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición. Bueno, los otros subtemas que vamos a explicarles son los efectos de la temperatura, efectos de la concentración, efectos de los catalizadores y efectos de la presión. El primero, efectos de la temperatura. Refleja el aumento de la energía cinética en las moléculas, lo cual favorece la colisión entre las moléculas de encima. Por aquí les vamos a estar dejando unas fotos con ejemplos. Efectos de la concentración. Es el aumento de una concentración en una sustancia presente en el equilibrio. Efectos de los catalizadores. Un catalizador cambia el mecanismo de la reacción y hace que ésta transcurra por un camino diferente de menor energía a una activación. De cada uno de estos subtemas les vamos a dejar estando ejemplos por este lado para que se aprecie de una mejor manera lo que les estamos explicando. Y por último, efectos de la presión. Aumenta la velocidad de un sistema en equilibrio, se traslade, o sea, cambia a menor volumen. Bueno, pues continuamos con el siguiente tema, que sería la electroquímica. Se define como la rama que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la química. Como subtemas tenemos la ley de Faraday, que nos establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito. Para su explicación tenemos la siguiente fórmula, señalada con color verde. También otro subtema sería la constante de ionización. Es la constante del equilibrio de una disociación iónica definida inmediatamente por la ecuación de la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares correspondientes. La fórmula aquí en rojo señala eso y se las explicaré. El grado de asociación de A a B mayúscula es igual a la concentración A positiva, D positiva y B negativa en moles entre litros, en que se disocia dividido entre la concentración inicial de A a B. Otro subtema sería potencial eléctrico. El potencial eléctrico o potencial electrostático en punto es el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva desde dicho punto hasta el punto de referencia, dividido por una unidad de carga de prueba. Matemáticamente sería expresado de la siguiente manera.
Pues bueno, se las explicaré. VA menos B, VA menos VB mayúscula es la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. TAB mayúscula es el trabajo para transportar la carga QO entre dichos puntos. Y QO es la unidad positiva. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los recubrimientos electroquímicos y las celdas voltaicas. Los recubrimientos electroquímicos consisten en depositar por vía electroquímica finas capas de metal sobre una superficie. Y pues una celda voltaica es una celda que obtiene energía eléctrica a partir de reacciones redox dentro de la misma. Por aquí les estoy dejando una foto de un ejemplo de una celda voltaica. El siguiente tema sería la termodinámica. La primera ley de la termodinámica aplica el principio de conversión de energía a sistemas donde al transferir el calor y hacer un trabajo son los métodos del intercambio de energía dentro y fuera del sistema. Algunas formas de energía eléctrica son la luminosa, la mecánica, térmica, eólica, solar, nuclear y cinética. La segunda ley de la entropía es una variable del estado cuyo cambio se define por un proceso reversible en T y donde Q es el calor absorbido. En otras palabras, la segunda ley es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia del calor y la eficiencia posible en los... Yo les voy a hablar del siguiente subtema, que es el proceso exotérmico y el proceso endotérmico. El proceso exotérmico describe un proceso o reacción que libera energía del sistema a su entorno, generalmente en forma de calor, pero también en forma de luz. Por ejemplo, sería una chispa, una llama, un destello, etc. Y la endotérmica es aquella que tiene una variación de entalpía, es decir, la energía que poseen los productos es mayor a la de los reactivos. En conclusión, aprendimos que estos cuatro temas no son nada más ni nada menos que la descripción de todo el proceso que conlleva las reacciones de las ecuaciones químicas, tanto el tiempo que tarda, su velocidad, las leyes y temperatura que influyen en ellas. ¡Pregunta! Si tienen alguna pregunta pueden encontrarnos el día miércoles de 4:30 a 6 en la materia de química básica. Salón 224. Pero si no tienen preguntas, mejor porque no quiero contestar ni una. Gracias. Bye.